grabar. Ahí está, Ahí. empezó la grabación. ¿Cómo estás, estimado? Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, estábamos analizando un video, ¿no? De un pastor que tú me habías mostrado, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, son los hermanos que están en un exhibidor, no sé en qué parte, y este pastor se acerca, por supuesto, con el tema de la Trinidad, como siempre hacen. Y bueno, vamos a ir desgranando las declaraciones que hace este pastor. Muy interesante porque hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? Sí, menciona un montón de disparates. Yo creo que lo mejor es, como ya hemos dicho, compartir el video para que lo vayamos analizando, ¿verdad? Entonces vamos a compartir ese video. Del minuto 3 vamos a empezar a ver, ¿no? Más o menos por acá. Ahí tú me avisas cuando lo pare. Sí. Oh, soy pastor, así que sí. Pero tú verás, o sea, fuiste criado, pero ¿qué fue lo que te enseñaron que te convenció de que Jesús no es Dios? Bueno, porque veo la diferencia. Cuando él estuvo aquí, era como que siempre le estaba orando a él. ¿Hablando con el Padre? Sí, así que yo pensaba, y Juan dice, vi leyendo que al parecer hay dos personas diferentes. ¿Cierto que es lo que enseña la Trinidad? Que Jesús y el Padre no son la misma persona. Así que supongo que eso me confunde, porque los trinitarios creen que Jesús está hablando con el Padre. Jesús no es el Padre. Supongo que esa es mi confusión, porque he hablado con muchos testigos de Jehová, personas que se han convertido. ¿Estoy en lo correcto al preguntar o decir que a veces la atalaya, los testigos de Jehová, enseñan que los cristianos creen que Jesús es el Padre? Por eso muchos de los, quiero decir, en la religión católica eso es lo que enseñan en su mayoría, que Jesús es Dios. Sí, eso es cierto. Tú saliste del catolicismo y enseñas lo que históricamente los cristianos siempre han creído. Solo hay un ser de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero la Biblia enseña, y el cristianismo histórico siempre ha enseñado, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona. Hay tres personas que comparten el único ser de Dios. Así que, entonces que Jesús hable con el Padre no es un problema, porque el Padre también habla con el Hijo y Jesús habla con el Padre. Bueno, no sé si queréis ir cortando por ahí. Claro. Bueno, lo primero que le pregunta es qué es lo que le hizo cambiar de opinión a la hermana, ¿no? Creo que dijo que había sido católica, si no me equivoco. Bueno, justamente la hermana parece que no le costó nada entender que Jesús no es Dios y que la autoridad máxima y la adoración va dirigida al Padre. De hecho, el tema del nombre, ¿no? O sea, el hecho de que el evangelismo haya puesto en primer plano a Cristo Jesús y sea una religión totalmente cristológica, lo diferencia enormemente de nosotros, porque nosotros automáticamente enseñamos a la persona el Padre, Jehová, ¿no? Entonces ya desde el momento que vos escuchás a un testigo de Jehová, vas a ver que dice Jehová continuamente. Entonces ya, mira, mucha gente cuando solamente le enseñan que el nombre de Dios es Jehová, es como que le sacaran una venda de los ojos, ¿no? Eso es más o menos lo que yo quiero. No sé si vos querés mencionar algo de lo que dijo el pastor. Por supuesto que no creemos que Jesús sea el Padre, ¿no? Obviamente. O sea, pregunta cómo llegó a la conclusión de que Jesús no es Dios. O sea, en ningún momento la Biblia no enseña ni Trinidad, no enseña adoración a Jesús, ni enseña que Jesús sea Dios. O sea, la pregunta mejor habría que hacérsela al pastor. Porque en la Biblia se menciona una veintena de veces que Jesús, antes de venir a la tierra, cuando estuvo en la tierra y después cuando volvió al cielo, que tiene Dios. Son una veintena de textos, sin contar todos los cientos de textos, que son más de 150, que se separa a Dios el Padre y se habla de Jesús. Entonces cada vez que dice Dios y su Hijo, en la Biblia se rechaza que Jesús sea Dios. Entonces el pastor está desenfocado en realidad.
¿Podemos seguir mirando? Correcto. Entonces vamos a seguir viendo. ¿Eso no es así? Seguro. Bueno, ¿sabías que el Padre llama a Jesús Dios y les dice a todos los ángeles que lo adoren? Sí, la Biblia dice que Jesús vive en Dios. Bueno, ¿cuántos dioses hay? Pensé que ustedes eran monoteístas. Bueno, no, un Dios. Si miras la palabra el Dios, Dios, simplemente como una definición general de esa palabra específica, significa alguien con poder y autoridad. Así que la Biblia también se refiere al diablo como un Dios. Un Dios de este mundo. Exactamente. En términos de a quién la gente adora y obedece. Pero él no es un Dios real, ¿verdad? No, estoy bromeando. Él no es un Dios real, ¿verdad? Correcto. Bien, pero Jesús es un Dios real. ¿Jesús es un Dios? Sí. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Bueno, no, hay un solo Padre Todopoderoso, un solo Dios Todopoderoso. Entonces, solo hay un Dios poderoso. Sí. Y Jesús no es él. Correcto. Él es su hijo. ¿Te sorprendería si te mostrara que la Biblia enseña que Jesús es el Dios poderoso? No, la Biblia dice. Incluso el mismo Jesús dice que Él es el Dios, que su Padre es mayor que Él. Como hombre, cuando se humilla a sí mismo para convertirse en hombre, para ser obediente hasta la muerte. Sí, Jesús como hombre, por supuesto, habla del Padre, quien es Dios de esa manera. Pero eso es realmente importante y me importan mucho los testigos de Jehová y ustedes son muy celosos y apasionados. ¿Puedes pararlo, Leo? Estoy de pie, Sí, antes que Bueno, pase. hay un montón de cosas, ¿no? Sí, hay otra cosa. Por Hasta ejemplo, cosa. cuando dice que él dice, ¿cómo es? Que los ángeles lo adoren, ¿no? Partimos de la base de la palabra proskuneo, que ellos la traducen adorar, nosotros la traducimos rendir homenaje, ¿no? Entonces, no hay problema con eso. Nosotros también consideramos que se le rinde homenaje en el cielo. Está el himno cristológico cuando Cristo recibe poder, autoridad, y es Dios mismo, el Padre, Jehová, que pide que se incline ante Él para adoración del Padre. O sea, es algo que está mandando Jehová directamente, ¿no? En un momento determinado, como consecuencia o por lo que Cristo ha hecho, entregar su vida y rescatarnos, ¿no? Entonces, ya desde el comienzo de lo que dice este pastor, tenemos la ambigüedad con esta palabra, por ejemplo, donde los astrólogos, según la Biblia de ellos, también lo adoran a Jesús. Otra vez tenemos la palabra proskuneo, pero que dicen muchas otras Biblias que los astrólogos le rindieron homenaje, ¿no? Entonces, ahí está la pequeña gran diferencia. Sí, yo quería comentarte algo. Bueno, me gustaría leer Hebreo 1.6 de la Biblia evangélica, Reina Valera. Sí. Ahí dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, uno tiene que determinar primero cuándo ocurre esto. Aquí dice, cuando se introduce al primogénito en el mundo. ¿Y esto cuándo es? Esto es para su venida, cuando Cristo venga. Entonces es un mandato de Dios. O sea, según esta traducción, tenemos que idolatrar a su Hijo. Ya es sumamente extraño que el Dios Todopoderoso diga adoren a otro. Y lo otro es que esta adoración se hace en el futuro, porque es cuando se introduce a Jesucristo, ¿cierto? Y lo otro es que se le dice que son los ángeles los que tienen que adorarlo. Entonces, yo a veces les preguntaba al Trinitario, ¿tú eres ángel que está adorando a Jesús? Si aquí adoran los ángeles. En realidad, los ángeles tienen que doblar sus rodillas. No sé si quieres mencionar otro punto de todo lo que dijo el hombre. Claro, no, por eso te digo que cuando el texto griego, proskuneo, es rendir homenaje, por eso digo, el Trinitario aprovecha el profesor de griego que estuvo estábamos hablando con Néstor y Juanchi, dice la gramática griega da para todo. Sí, da para todo porque lamentablemente acá tenemos un caso donde el Trinitario se soba las manos, aprovecha, dice, bueno, proskuneo se puede traducir adorar o rendir homenaje. No, es Cristo, para mí Cristo es Dios, entonces yo le pongo adorar. Y todas las versiones, las traducciones trinitarias, obviamente van a poner eso. Después dicen que los sesgados somos nosotros, pero la Biblia no enseña eso, no enseña que Cristo sea igual que el Padre y tenga adoración. O sea, si no todo el Antiguo Testamento, donde tenemos la adoración pura y exclusivamente a Jehová, ¿en qué queda? O sea, hay un cambio tan radical, cambia Dios del Antiguo Testamento al Nuevo. En el Antiguo Testamento solamente adoración a Jehová. En el Nuevo Testamento, no, ahora Cristo también va a ser adorado. Entonces, evidentemente, hay una contradicción ahí.
Eso sería como una abominación, ¿no? Como usa la palabra los evangélicos, porque que tú, de adorar a un Dios todopoderoso, invisible, pasas a adorar a una criatura, a un ser humano. O sea, es algo impensable, algo que es completamente absurdo, y lo creen ellos. Tú hablabas recién de los astrólogos. Llegan estos astrólogos preguntando por un rey, y resulta que ven al rey, y según la traducción evangélica trinitaria, lo adora. ¿Tiene sentido eso? ¿Cuándo se ha adorado a los reyes? A los reyes no se adoran, se le dobla la rodilla, se le rinde homenaje. ¿No te parece? Claro, evidentemente, cuando ellos te dicen, no, pero Jehová es Cristo en el Antiguo Testamento, que me expliquen entonces Salmo 110.1, donde dice, David dice, el Señor, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces son unicitarios, creen que tanto Jehová como Jesús son dos manifestaciones del mismo Dios, le falta el Espíritu Santo y son tres manifestaciones del mismo Dios, ¿no? Entonces, evidentemente no pueden ordenar su cabeza para explicar esos textos bíblicos que son determinantes, porque ahí se ve claramente. Yo digo, qué lástima que este hermano pobre, muy respetuoso, pero no le supo dar los argumentos que tenemos nosotros, que hay miles de información que demuestra que la diferencia entre el Padre y el Hijo es enorme. ¿Por qué no me decís, por ejemplo, en Daniel, cuando el Hijo del Hombre se presenta ante el anciano de días, ¿a dónde está el Espíritu Santo? ¿Y a dónde está la coigualdad? Si es uno el que está recibiendo del otro gloria, autoridad, poder, etc. A él fueron dados, dice Daniel, toda autoridad, poder y gloria, ¿no? Entonces, está clarísimo que hay alguien que tiene toda la autoridad y le otorga a alguien inferior a él. Lo mismo dice Juan en Apocalipsis. Tenemos al trono de Dios y tenemos al Cordero que se acerca y recibe el rollo, ¿no? Porque no había nadie que tuviera autoridad para recibir ese rollo. Entonces, ¿dónde está la coigualdad? ¿No? Y encima sabemos bien que la Biblia dice que después de los 1000 años Cristo entregaría el reino a su Padre para que su Padre sea todas las cosas para con todos. Entonces volvemos a lo mismo. Hay una comisión dada por Cristo que empieza desde el momento que viene a la tierra hasta que termina la restauración de todas las cosas, al final del milenio. Entonces el trabajo de Jesús queda finalizado. Entonces él mismo se sujeta a su Padre. Entonces ahí vemos claramente que al sujetarse a su Padre es inferior a él, no es coigual, ¿no? Bueno, podríamos estar todo el día mencionando muchos relatos donde se ve la diferencia entre el Padre y el Hijo. Claro. Bueno, y respecto a la palabra proscuneo, yo creo que se puede hablar montones. El mismo diccionario Strong menciona que también se puede traducir como homenaje. O sea, no estamos inventándonos nada, no nos sacamos de la manga nada. Sus mismas literaturas también confirman lo que estamos diciendo y el contexto bíblico. ¿Sigamos viendo el video? Sí. Un segundito. Sacrificando sus vidas por amor a su prójimo. Así que, antes que nada, los felicito por su pasión por los demás y su amor por los demás. Pero solo en cuanto a esto, este es el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. En el Antiguo Testamento, mucho antes de que venga Jesús, ustedes conocen este versículo. En Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, el Gibor. Así que, este hijo y este niño que viene, eso fue escrito unos 700 años antes de que llegara Jesús. Esos son títulos que se le dan a él. Solo Jehová. Y se dijo, bueno, déjame ver. Seguro. Tengo mi nombre extendido. No, me encanta, por cierto. ¿Puedo decir esto? Me encanta absolutamente que cuando hablas con los testigos de Jehová sobre el texto, ustedes inmediatamente abren su texto y sus Biblias. No es algo que se vea a menudo. Por ejemplo, ese caballero que se acercó era un santo de los últimos días. Él era mormón. Eso no es algo que se vea como una práctica común, pero ustedes vinieron y abrieron el texto. Y por eso creo que eso es digno de elogio, porque eso es lo más importante. ¿Qué ha dicho Dios, verdad? ¿Qué ha hablado Dios? Pero Isaías 9:6, esa es una profecía de Jesús que va a venir. Y dice, admirable consejero. Esos son títulos de Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento. O el Gibor, el Dios poderoso. Así que el que viene como hijo y niño es el Dios poderoso. Correcto. Pero dijiste que solo hay un Dios poderoso. Bien. Yo lo hago en español, así que mis palabras cuando lo traduzco. ¿Cómo es en español? Para mí yo diría la palabra poderoso. Entonces, ¿quién es Dios poderoso en español? Poderoso. Bueno. Vaya, entonces este es un Dios poderoso. Sí, esto es realmente. Estoy muy emocionado de compartir esto contigo y lo digo sinceramente. Aquí dice que Jesús, quien viene, es el Gibor, ¿verdad? El Padre de la eternidad, el Eterno.
Sé que los testigos de Jehová no creen que Jesús sea eterno. Ustedes creen que Él es la primera y más grande creación de Jehová, Dios. ¿Puedes pararlo ahí? Sí, Leo. aquí ya pasó a otro punto, Ok, ¿verdad? pasó a otro tema. Sí. Claro. Tocando Isaías 9:6. ¿Quieres comentar algo? Sí, a mí me causa gracia, porque yo digo, ¿quién es el poderoso? El poderoso es Jesús, pero acá te está diciendo en otro texto que el Padre de Jehová es poderoso. Entonces, si son los dos poderosos, los dos son coigual y coeterno, y Jesús es Dios. Me parece un desarrollo lógico vergonzoso, porque sabemos que Cristo reúne y comparte muchos atributos y títulos del Padre, ya lo sabemos, eso no lo hace igual y coeterno, de la misma forma que un padre puede tener, no sé, el título de abogado y el hijo también puede tener el título de abogado, pueden ser los dos ingenieros, pueden ser los dos carpinteros, pueden ser los dos buenos, hasta reyes, miles de títulos pueden compartir, pero no le da la misma autoridad al hijo que al padre, ni siquiera los hace que hayan nacido en el mismo momento. Es una vergüenza lo que está diciendo este pastor. Sí, estamos conscientes de que Jesús es poderoso, pero mencioname un texto donde diga que Cristo Jesús es todopoderoso y no va a encontrar ninguno. Solamente hay uno que es todopoderoso y es su Padre. Eso es lo que puedo mencionar por ahora. Claro, la palabra Gibor aparece muchas veces relacionada para hombres valientes. Por ejemplo, 2 Samuel 27. Ahora dice, entonces salieron en pos de él hombres de Joab y los certeros y peleteos y todos los valientes, ahí es Gibor. Y así siempre se habla de Gibor como valientes o como poderosos. O sea, este es una expresión que se le puede aplicar a un ser humano. Entonces, claro. Aquí está mal el pastor al mezclar las cosas. No se le llama todopoderoso y no se le llama Shaddai. Entonces es un gran problema para ellos. Aparte, la Biblia sí menciona varios títulos para Cristo que fueron otorgados por Dios y nosotros los aceptamos, ¿no? Él es rey, por supuesto que es rey. Es Dios, también es Dios. Es poderoso, es nuestro pastor. Es nuestro Padre también, porque es el segundo Adán, el que reemplaza al primer Adán. El segundo Adán es Cristo Jesús. O sea, tiene muchísimos títulos. Y nosotros no es que le estemos sacando, porque ellos dicen, nosotros le bajamos el precio a Jesús, como dicen acá en Argentina. No. Jesús dijo que debemos ejercer fe en Él, nosotros ejercemos fe en Él. Jesús dijo que tenemos que obedecerlo, nosotros lo obedecemos. Etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que el camino de la salvación, etcétera. Pero no lo adoramos, no hay ningún texto que diga que Cristo directamente tenga que ser adorado. Solamente ese texto que mencionan ellos, cuando es introducido en la creación y dice a todos los ángeles que lo adoren, que para nosotros que le rindan homenaje. ¿Por qué le rinden homenaje? Porque obviamente que Cristo tiene todos los avales habidos y por haber para que se le rinda homenaje, como si se le rinde homenaje a un rey humano, con cuanta más razón a Cristo, con todo lo que ha hecho por la humanidad, por cada uno de nosotros, ¿no? Claro, así se cumple Filipenses 2, ¿cierto? Que en el nombre de Él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y sobre la tierra. Así que eso es lo que se le hace a Cristo. ¿Seguimos? Sí, sí. Vamos a ir un poco más. La primera y más grande creación de Jehová, Dios. Él es eterno porque es un espíritu. Pero tú crees que fue creado. Sí, Dios lo creó, ¿verdad? Esto dice que Él es eterno, ¿verdad? Jesús, bueno, Dios le dio a Jesús todo el poder. Está muy claro aquí. Por eso Él decía que iba a venir, que nació aquí, en este lugar, que iba a dar, a entregar. Pero dice que el que viene es el Dios poderoso, el Padre de la eternidad. Así que el eterno es el que viene. Pero la atalaya no enseña que Jesús es eterno. Bueno, Jesús es eterno. Él es eterno. Entonces no fue creado por Jehová. No fue creado, pero los ángeles son eternos. ¿Los ángeles no fueron creados? Sí, no fueron creados. Hubo un momento en que llegaron a existir. Pero la eternidad es su fin. No tienen fin. Bueno, tienen vida eterna. Nunca van a morir, pero no son eternos en el pasado. Como dice sobre Jehová en el Antiguo Testamento, dice, de eternidad a eternidad, Salmo 90, versículo 2, tú eres Dios. ¿Correcto? Pero dice que el que viene como un niño es el Dios poderoso. Y Él es el Padre de la eternidad. Él es el eterno Padre de la eternidad, porque a través de su sangre, a través de su rescate, las personas pueden recibir la eternidad. Por eso es el Padre de la eternidad, porque Él puede darnos eso, vida eterna con su sacrificio. Sí, creo que eso es diferente de lo que dice el texto. Pero miren esto, ustedes tienen sus textos abiertos aquí. En Isaías 9, dice que Él es el Gibor, el Dios poderoso,
Pero miren, ¿quién es el Dios poderoso? Un capítulo después, en Isaías 10, en ese día, el remanente de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob ya no se apoyarán más en aquel que los hirió, sino que se apoyarán en Yahvé, Jehová, el Santo de Israel. En verdad, un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Entonces, ¿a quién están regresando? A Yahvé, ¿quién es el Dios poderoso? Jehová, ¿quién es el Dios poderoso? Pero dice en Isaías 9:6 que el hijo que viene es el Gibor, el Dios poderoso. Bueno, aquí mismo dice, admirable consejero, Dios poderoso. Sí, ese es Jesús. Sí, ese es Jesús. Pero aquí dice que Jehová es el Dios poderoso. Correcto. ¿Quién es el Dios poderoso, Jehová o Jesús? Bueno, si lo vemos aquí mismo, no está en mayúscula. No lo está diciendo en forma de título. Bueno, no, eso sí es un título. Es la misma palabra, el Gibor. Si tienes una traducción interlineal hebrea, puedes buscarlo en Google. Verás que la palabra hebrea ahí es el Gibor. La misma palabra. El Gibor para Jesús, el Gibor para Jehová. Lo cual es interesante porque Jesús tomó el título de Jehová y Yahvé para sí mismo. En Juan capítulo 8, él dice, a menos que crean, ego eimi, yo soy. Ahí nomás, hay un montón de cosas como para analizar. Claro, sí. Realmente tira tanto texto, viste, que se nos pasaron un montón de partes. Pero bueno, otra vez lo que decía recién, él dice en el mismo capítulo, primero está hablando que el Padre, que Jehová, el Dios de Jacob, es el poderoso, y después habla de Cristo Jesús como poderoso, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces quiere decir que son el mismo Dios. Después dice que Jehová, ¿cómo es que dice? Yahvé, da a entender que él había tomado el nombre Jehová para sí mismo. Yo quisiera saber en qué parte Jesús toma el nombre de Jehová. Yo he leído la Biblia, bueno, no me quiero mandarme la parte, muchas veces. Que yo sepa, nunca Jesús dijo que él fuera Jehová, ni siquiera en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, el trinitarismo dice que Jehová es el Padre y que Cristo Jesús es el Hijo. Este pastor es un trinitario medio raro, porque ahora resulta que el Padre también es el Hijo. Entonces, si el Padre es el Hijo, entonces no es trinitario, es unicitario. Sí, que esa es una idea que se saca de la manga, es una afirmación gratuita. Eso que está hablando. Dice que como si el Hijo como si usurpa el lugar del Padre en el Nuevo Testamento, una cosa así. Jesús tomó el título para él de Jehová, para sí mismo, en el minuto 10:47, anoté yo. Que yo sepa, en ningún momento Jesús dijo que él fuera Jehová. No, son ridiculeces. De hecho, el mismo nombre de Jesús alaba a Jehová porque significa Jehová es salvación, es Jesús, Yehoshua. Jehová es salvación. ¿Sabes en dónde se puede basar? Cuando el texto ese de Malaquías dice que Jehová abran el camino para la venida de Jehová, para la llegada de Jehová, el camino de Jehová. Entonces dice, claro. ¿Quién vino? Vino Jesús, entonces Jesús Jehová. Pero eso tiene una solución muy simple. La pregunta es, Jehová no vino mediante Jesús, ¿y cuántas partes hay donde se menciona que Cristo Jesús es el representante de Jehová? Entonces, ¿quién viene? Lo mismo pasa en Apocalipsis. En el capítulo 1, primero dice que Jehová viene y después dice que Cristo es el que viene. Entonces ellos te dicen, ¿pero quién es el que viene? ¿No es el que viene Cristo? Sí, pero Cristo viene en nombre de Jehová, viene. Jehová viene mediante Cristo, porque Cristo Jesús es el comandante de las fuerzas celestiales de Jehová. Entonces yo digo siempre, si el comandante militar de un ejército, ¿en nombre de quién viene? ¿En nombre suyo? No, en nombre de la nación a la que pertenece y al presidente que lo manda, porque él es el jefe del ejército de su país. En este caso es el jefe del ejército celestial de Jehová. Por eso que podemos decir sin equivocarnos que Cristo viene en nombre de Jehová, o Jehová viene mediante Cristo, y ahí en Apocalipsis lo dice claramente. Oye, quería compartir unos pasajes rápidamente. Sí. Bueno, parece que no lo había compartido, ¿no? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Aquí en este es Juan 6:57 y aquí está mencionando que Jesús, él vive por causa del Padre. Yo vivo por el Padre. O sea, no puede ser eterno, como estaba mencionando el estimado. Sí. Y quería compartirte otro pasaje que tiene una idea similar. Rapidito, mira, el texto de Romanos, se me mueve esta cosa, oye. Romanos 6, mira, es bastante interesante, Romanos 6:10.
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Aquí se está hablando acerca de Cristo, que Cristo ha resucitado entre los muertos y Él vive para Dios. Entonces, si vive para Él es porque no lo es, no es Dios. Te quiero compartir otro pasaje para que vayamos viendo. 1 Pedro 4, 2. Dice, está hablando de Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, ¿cierto? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí me sale un poco diferente, pero la idea, sobre todo de los textos anteriores que demostré, quiero salir un poco de acá, es que Jesús vive por causa de Dios. Uy, me quedé atrapado acá. Exacto. Ahí está. Bien. ¿Vas a decir algo o seguimos con la última No, parte? sí, viste que él dice, no, dice porque Cristo dice, estaba hablando porque él se humilló en la carne y por eso habló así y dijo que era inferior al Padre, por eso no decía que era Dios, pero estando en el cielo sí es Dios, ¿no? Bárbaro, estando en el cielo es Dios igual que el Padre. Entonces yo le leería Apocalipsis 3:12, donde dice al que venza, ahí ya Cristo está en el cielo, lo haré columna en el templo de mi Dios, dice Cristo, y ya nunca saldrá de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja desde el cielo. Entonces, ¿cómo viene la mano? Cristo Jesús tiene un Dios estando en el cielo. Bueno, está clarísimo que Cristo Jesús no es Dios igual que el Padre. Sino Jesús sería Dios teniendo otro Dios. Ese texto es contundente. Sí, de hecho, varias veces menciona el Jesús glorificado que tiene Dios. Este es un problemón para ellos. Muy bien. Y el que habíamos dicho hoy, Leo, 1 Corintios 8, 5 y 6, que él lo mencionó también, ahí Pablo es contundente, dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. No dice hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Ni siquiera se acuerda de mencionar el Espíritu Santo, porque ese sería otro tema, hablar si el tema está más adelante, el Espíritu Santo es una persona o es la fuerza activa de Dios. Claro, 1 Corintios 8, 6. El 1 Corintios 8, 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. El caso es que acá después también se habla de Jesucristo, que hay un solo Señor, Jesucristo. Claro. Claro, así después que ahí dice que en Él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Claro. Entonces, sí, estamos de acuerdo, porque ellos dicen, entonces creador. Sí, es el colaborador en la creación. Por eso cuando mencionan Génesis 3, 16, donde dicen hagamos un hombre, no, dice, pero si aquí se hagamos, entonces son los dos creadores, son los dos dioses. ¿Qué le decimos nosotros? Cristo Jesús es el ayudante de la creación. Amorosamente el Padre utilizó a su Hijo para que lo ayudara, porque quería que su Hijo sintiera la satisfacción de lo que es participar en la creación. Pero desde Génesis a Malaquías no tenemos constancia de que se hable de Cristo Jesús como creador, siempre se habla del Padre. Entonces lo único que tenemos a Cristo como un colaborador en la creación. Eso es lo que está hablando Pablo. Claro. Aquí los trinitarios tienen una idea bien retorcida de explicar acá o tratar de refutar, ¿no? Dicen que aquí dicen que al Padre también se le llama Señor. Así que, así como al Padre también se le llama Señor, a Jesús también se le puede llamar Dios. Una idea bien, claro. Bien retorcida. Claro, pero, por eso, sí. Sí, dime. Son atributos que se comparten, por eso te digo, yo lo que noto es la gran misericordia, el gran amor de Dios, la humildad de Jehová en no tener problema en darle tanta, pero tanta autoridad a su Hijo, al punto que esta gente se confunde y se queda con el regalo en vez de el que te dio el regalo. Porque yo digo Juan 3:16, que tanto lo mencionan ellos. Tanto amó Dios al Hijo, dice el texto.
que envió a su Hijo. ¿Quién es el que te da el regalo? Es Dios, no el Hijo. El Hijo obedece todo lo que el Padre le dice y es el medio por el cual tenemos nuestra salvación. Pero el regalo proviene del Padre, por lo tanto, Apocalipsis 3 es bien contundente porque dice que es a Jehová tu Dios. No, dice que digno eres tú, Jehová nuestro Dios, recibir la gloria, el poder y la honra, porque tú creaste todas las cosas a causa de tu voluntad y existieron y fueron creadas, dice Juan. Entonces, ¿quién es el originador de la vida y de todo lo que existe? Es Jehová, ahí lo dice claramente. Jesús también lo dijo ahí en Mateo 19:5, 4 a 5. El que los creó, dijo él. Oye, también, bueno, hay tanta cosa que mencionaste. Muchísimo, Leo. En Mateo 4:10, yo siempre lo digo, cuando Jesús se encuentra con Satanás, le está citando de Deuteronomio. En Deuteronomio está el tetragramaton. A ellos les molesta que la traducción del Nuevo Mundo tenga el nombre Jehová. Ahora la pregunta que yo les hago es muy simple. Jesús se iba a dejar guiar por tradiciones humanas, judías, que decían que era muy sagrado el nombre de Dios y no debía pronunciarse. Se iba a guiar Jesús por tradiciones humanas cuando él estaba en contra de las tradiciones. Cuando él mismo dijo, han invalidado la palabra de Dios a causa de su tradición. No, él dijo el nombre de Dios. Dijo, es a Jehová tu Dios que tiene que adorar y a él solo que rendir servicio sagrado, porque está citando del Deuteronomio, de la Torá. Entonces que no me vengan que la Biblia nuestra ha cambiado las palabras. Al contrario, ellos están eliminando el sagrado nombre de Dios. Cuando se encuentra con la samaritana pasa lo mismo. Le dice, viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad. Jesús nos dice al Padre, a mí y al Espíritu Santo. Entonces hay textos que lamentablemente ellos lo borran de un plumazo porque no les conviene ni mencionarlo, porque va en contra de la teología que tienen ellos. Claro. Yo te quería mostrar también, bueno, ese texto que dices tú del Evangelio de Juan 4:23, es clarísimo. Mira, y el texto, por ejemplo, Efesios 4, 5 y 6, nos hace reflexionar en algo. Vimos en el otro pasaje que citabas también, de 1 Corintios 8, que dice que Jesús es Señor y que dice que hay un solo Señor y un solo Dios. Y resulta que cuando hablamos de padre, también tiene que ver en relación a quién, porque tú puedes ser padre, yo también puedo ser padre, pero de un hijo determinado. Y aquí, mira lo que dice Efesios, dice un Señor, Jesucristo, ¿cierto? Una fe, un bautismo. Después aquí dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, o sea, sobre este Señor que está acá, y por todos y en todos. Aquí se está ensalzando de una forma muy enfática a Dios el Padre, en cual es Padre también de Cristo Jesús. Entonces queda como criatura el Señor Jesús. Este es un texto muy claro. O sea, por todos lados le podemos dar a estos caballeros. Yo creería que ya podríamos terminarlo. Tenemos 33 minutos. Podríamos considerar la segunda parte. ¿Qué te parece, Leo? Se nos alargó el video, ¿cierto? Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí nomás, ¿cierto? Buenísimo, ¿cómo no? Sí, hay mucho que decir y esperamos la próxima. Así que gracias, estimado Pasaje al Paraíso. Y bueno, esperamos que le haya gustado esta consideración a los espectadores. Que estén muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Saludos a todos.